Bienvenidos una vez más a Viva la Cultura de Show. Esta es Mara, tu rumbera del Caribe, y aquí estoy con un programa que, mire, vamos a estar tocando tantos temas hoy tan importantes y tan bonitos y tan místicos que usted va a tener que buscar una libreta para hacer apuntes, ¿ok? Bueno, queremos felicitar a Miss Dorado, quien fuera la ganadora de Miss Universe Puerto Rico. Así que buen trabajo, chica, y esperamos que llegues, ¿verdad?, lejos con esa candidatura de Miss Universo. Vamos a hablar hoy del tarot. Tarot es una cosa que últimamente ha cogido un auge muchísimo, bien grande. By the way, dicho sea de paso, le damos gracias a la Casa de la Bruja porque nos auspicia. Y pues mire, cosas como esta, mire. Pero. Tarots como este, mira qué bonito, se encuentran en ese lugar. Y vamos a estar hablando y mencionando algunos cuantos, pero vamos a la historia. Uy, la historia, un día como hoy. No, no. La historia es nuestro tema de la semana. Bien, vamos a hablar del origen que está documentado del tarot. ¿Por qué? Porque no hay origen fijo del tarot. Hay unos elementos que se utilizan como base para recrear la historia. Sin embargo, hay varias historias. ¿Ok? Hablamos sobre el norte de Italia. Bien, las cartas del norte de Italia eran cartas para juegos de la nobleza y se llamaban tarocchi. Y yo no sé si lo estoy diciendo bien, tarocchi o tarocchi. Esas cartas se utilizaban solamente para juego, nada esotérico. Así que realmente no tenía nada que ver con lo que ahora la nueva era, etcétera, trajo. Sin embargo, esto es una historia documentada, ¿verdad? Tenían los 22 arcanos mayores y los 56 arcanos menores. O sea que ya para este tiempo, donde empezaron a documentar la historia del tarot, estamos hablando de que ya se utilizaban los dos mazos combinados, haciendo un grupo de 78 cartas. Pero sabemos y tenemos documentación de que mucho antes se utilizaba solamente el mazo de arcanos mayores, que eran las 22 cartas. ¿Ok? Les explico un poquito más para que tengan, ¿verdad?, entiendan. Voy a usar, déjame ver hasta aquí. Otro mazo del tarot, el que me conoce y sigue mi página 3 de copas sabe que yo soy una freak del tarot y de las cartas de oráculo. Pues bueno, les voy a explicar un poquito para que entiendan. Las 56 cartas se componen por cartas como esta: el as de copas, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, y todo tiene que ver con el juego de naipes regular, ¿verdad? Y tenemos el bastos, mira qué bonito, todo eso, ¿ok? Sin embargo, los 22 arcanos mayores, estamos hablando que son la sacerdotisa, ¿ok?, el tonto o el loco, dependiendo, a ver qué más. La muerte, ¿ok? Déjalo ahí. La muerte, cartas como el colgado, que son arquetipos, ¿ok? Los arquetipos son los adjetivos del ser humano, ¿ok? Y ya pronto más adelantito vamos a estar hablando de unas historias bien interesantes, de otras historias de cómo se forma el tarot, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con los adjetivos y eso, pero vamos a seguir acá. Bueno, entonces, el tarot más antiguo, se llama, es el tarot de Visconti Sforza, que es un tarot muy antiguo, data de 1440 y 1450, aunque también sabemos que hay otros, como el tarot de Marsella, que es bien antiguo, también más o menos de esa fecha, quizás un poquito antes. Bien, eran pintados a mano, las imágenes eran pues de vida cortesana, ya tú sabes, los reyes, lo mismo que te está pasando aquí, ¿no? Reyes, bastos, caballeros, y obviamente alegorías cristianas. Ahí sí hay un cambio, porque la alegoría, o sea, lo que querían llevar eran mensajes cristianos, y sabemos que obviamente en Italia pues era vasto el cristianismo, ¿no? Obviamente tuvo una evolución esotérica, porque cómo llegó entonces a ser de un juego de la nobleza, que no lo podía tener todo el mundo, cómo llegó a ser
un juego esotérico, algo para adivinar o algo así. Bueno, mira, eso fue según esta parte de la historia. Esto fue hasta finales del siglo XVIII, ¿ok? Que ocultistas franceses como Antoine Court de Hebelin y Eteila lo vincularon con Egipto. Con Egipto va a decir, bueno, sí, con Egipto, con la cábala y la astrología. Por aquí mi Michi me está hablando. ¿Qué pasó, muñeca? Si aún no tienes tu outfit para el concierto de Bad Bunny, estás a tiempo. Puedes comunicarte con nosotros a Jíbaro Style y nosotros lo haremos para ti. Vamos a ver si esto es como se dice. La leyenda de Egipto, mire esto. Estas personas que dije ahorita, que son Antoine Court de Hebelin, que vamos a seguir mencionándolo, y Eteila, pensaron, dijeron, espérate, más Hebelin. Dijeron, vamos a hacer un tarot, porque el tarot se utilizaba en Egipto, porque Thoth, que era el dios de la sabiduría, había dado pues unos mandatos, entonces hay que escribirlos todos y dibujarlos y dejarlos para la posteridad, para que todo esto, los siglos de los siglos de los siglos, mire, lo tengan. Y más o menos no se equivocaron. Sin embargo, no habían pruebas históricas de que en Egipto se usara algún tipo de cartas para ningún tipo de adivinación. Ellos tenían su conexión con sus dioses y ellos escuchaban sus mandatos, tenían sueños, sí tenían otro tipo de runas y de símbolos, pero en cartas como tal, no. ¿Ok? Así que no hay por lo menos una prueba que diga eso. Esto lo que pasa es que fue una proyección romántica. ¿Cómo que romántica? Pues miren, en el siglo XVIII en Europa estaba muy de moda las cuestiones egipcias, porque habían encontrado, pirámides y habían encontrado tumbas, etc. Y obviamente pues todo lo que era de Egipto estaba cool. Así que se puso bien de moda y ellos agarraron ese espacio según y lo hicieron de esa manera. Dijeron, pues vamos a crear un tarot místico que sea como un libro, un compendio de las cosas que el dios Thoth dijo. ¿Okay? No sé por qué solamente el dios Thoth, pero bueno, ahí vamos. Así que eso fue no mentira, sino lo que ellos percibieron. Vamos a decirlo así. Hay otras historias, por ejemplo, como la de los gitanos. ¿Ok? Yo crecí pensando siempre que los gitanos, como vivan en carroza, leyéndole la mano a la gente, leyendo de las cartas, cualquier tipo de carta tarot o la carta de baraja española, que también vamos a mencionar algo más adelante. Y resulta que la cosa es que no era como yo pensaba. Los gitanos, sí, ellos llevaron, como que le dieron un boom al tarot y a las cartas. La gente pensaba que la habían llevado desde la India a Europa, usándolo como herramienta de adivinación. Eso es lo que se decía, ¿verdad? Pero sí, ellos contribuyeron a la popularización de la cartomancia. No decían que era el tarot, sino de la cartomancia. Pero resulta que no era que ellos llevaron las cartas a Europa. No. Cuando ellos popularizaron las cartas es porque ya Europa les dio esa herramienta a ellos. Así que eso es bien importante que usted sepa, que no realmente fue que los gitanos las crearon, no. Ellos la utilizaron, pero ya habían estado en Europa. ¿Bien? Así que ellos le dieron la vuelta, volvieron para India, volvieron otra vez para Europa y ya ellos tenían las cartas desde Europa. Ok, muy bien. Hay un mito, que es como estaba diciendo yo hace un rato, sobre la gitana que lee, ¿verdad? Los gitanos leyendo las cartas del tarot o las cartas, punto. Eso es un mito que obviamente se quedó en la gente, en la mente de los españoles y de la gente en general,
y fue como un imaginario colectivo, todo el mundo va a pensar lo mismo. ¿Por qué? Por eso mismo, por las imágenes de los gitanos viendo. Además que los querían tildar de pillos, de embusteros, de que no eran cristianos, de que, o sea, paganos, etcétera, etcétera. Y como querían hacer todo eso, pues obviamente esa imagen de la gitana o el gitano leyendo las manos o adivinando con las cartas, pues se quedó en el imaginario colectivo. ¿Mm? ¿Cómo fue esto? La visión cabalística. Pues mire, le dije al principio que estas dos personas, Taylor y Antoine, ellos le dieron la potestad también con la cábala. La cábala, el que no sabe lo que es la mitología, la parte mística del judaísmo. Bien, ok. Hubo otras personas que también le dieron este auge más adelante en el tiempo, ¿okay? Al tarot, como el Fias Levi o el Filas, ¿cómo es que le dicen también? Bueno, el Fias Levi, Papus y la Golden Dawn, que es una entidad secreta, oculta, que también tuvo mucho que ver para el siglo XX. También está el conocido mago Aleister Crowley, que él ya pues trabajó con esto a finales del siglo XIX. Ok, la base histórica, ¿verdad? Vamos a hablar de la base histórica de cómo es que la cábala se mete aquí en las cartas de tarot y cómo es la vaina esta. Porque uno dice, pero esto estoy leyendo, ¿qué tiene que ver? Bueno, esto era un juego, recuerden, y ya no es un juego. Empezaron a ligar las cartas del tarot con el árbol de la vida de la cábala y los 22 senderos, ¿ok? Y las letras hebreas, ¿ok? Así que todo eso se lo fueron, dijeron, por ejemplo, el colgado significa la espera, ¿verdad? Un ejemplo, significa la espera. Ah, pues espérate, en la cábala, ¿qué tenemos que significa la espera? Y empezaron a unir, a sincretizar también una cosa con la otra, ¿ok? Cada arcano mayor sería un camino espiritual y los menores, los arcanos menores, serían fuerzas elementales y planetarias, ¿bien? Para también combinarlo con la astrología. Influenció el diseño de los mazos, ¿ok? Por ejemplo, Rider Waite Smith. El que estas personas hayan hecho involucraran el tarot con estas situaciones espirituales, influencia este mazo que llamamos Rider Waite Smith en 1909 y el de Thoth de Aleister Crowley, que también lo sacó cerca de 1950. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de relato de cómo es que hacen el tarot para iniciaciones, ¿ok? Pues mira, resulta que mucha gente empezó a decir que el tarot no fue inventado, sino que fue canalizado. O sea, que el juego de cartas, en vez de decir, ay, pues esto lo voy a utilizar para algo esotérico, no, que fue canalizado. O sea, que esto yo lo toco, lo pienso, canalizo mis energías y lo canalizo, lo llevo hacia este pensamiento, ¿ok? Y entonces, pues muchas personas empezaron a decir que no había sido que había sido canalizado o descargado desde el plano superior, como un sistema completo de sabiduría. ¿Ok? Esto lo dijeron muchos practicantes Wicca, Nueva Era y canalizadores más modernos ya del siglo XX. Las creencias de estas cartas sería que las cartas serían arquetipos, o sea, como lo que les expliqué ahorita, por ejemplo, que los adjetivos, ¿verdad? Y que existieron siempre en el inconsciente colectivo y que fueron traídos a la materia. O sea, que alguien un día estaba canalizando algunas energías y sin querer queriendo empezó a dibujar y a hacer sus dibujos del tarot. Y resulta que los hizo, pero no sabía lo que estaba haciendo y quizás en el tiempo anterior los usaron para jugar.
por eso, sin saber. Y luego ya lo volvieron a traer a la parte espiritual. Así que pues eso eran muchos pensamientos que tenía la gente y que realmente pues, quién sabe, ¿verdad? Porque no se sabe, a la fin de cuentas es como que una historia sin muchas bases, sin muchas, ¿cómo se dice?, evidencias. Algo que ha influenciado mucho y que influenció y que influenciará es la base artística. Ok, el tarot es el resultado de la unión de tradiciones visuales, alegorías medievales, como la magia y la vida cristiana, la astrología, la mitología y los símbolos alquímicos, o sea, todo en uno. Y como es todo en uno, pues obviamente los artistas siempre tienen mucho que ver porque tienen que pintarlos, ¿no? Esta es la teoría más aceptada por las autoridades del arte. O sea, de que como todo es junto, pues obviamente lo crearon una colectividad de artistas o de personas que lo que quieren llevar es un poco más de arte. Así que lo habrían, no habría no había un solo creador, sino era un colectivo de personas que empezaron a dibujar y a hacer y a entrarle a la cuestión más espiritual en el juego. Y como ellos dibujan, y obviamente el arte a veces sale naturalmente o tu espíritu dibuja por ti, eso ya, ¿verdad? Dependiendo de la creencia, pues bueno, a lo mejor por ahí es que dijeron, mira, por ahí es que esto es un colectivo de artistas. Bueno, también porque fíjate que hay tantos tarots, tantos y tantos, con tantas historias contadas, que es brutal. Ok. Vamos entonces ahora, que estamos, ya cuando podemos con un brequecito, porque esto pica y se extiende, no termina aquí. Vamos entonces ahora a la entrevista que tenemos. Mire, tenemos una cantante que me encanta y me encantó ponerla en este programa porque sus canciones son muy espirituales, sociales. Y eso es algo que necesitamos mucho, donde el espíritu emane para que nuestro comportamiento social sea uno de mejor calidad. Así que vamos a ver esta entrevista con Yadira de Jesús, que nos trae información sobre su nueva música y sobre un tema bien fabuloso que ella tuvo con Antonio Gabán Vale, alias El Topo, quien cumplió ya 1 año de fallecido y a quien queremos mucho y lo llevamos siempre en nuestro colectivo imaginario y nuestro corazón. Así que los dejo con Yadira de Jesús y seguimos al rato con más de el tarot y su historia. ¡Viva la cultura! Bienvenidos una vez más. Hola Yadira, ¿cómo estás? Saludos. Hola, gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Gracias a ti por estar aquí y gracias a Katiria de The Art Studio por prestarnos las facilidades de mi eterna academia de baile. Así que me encanta estar aquí, el aura de aquí es bien chévere. Bueno, Yadira, eres preciosa, me encanta. Ay, gracias. Gracias igual. Ay, nena, gracias por lo que me toca. No, mentira. Bueno, cuéntame, estoy bien contenta porque te conozco para empezar. Tienes un número con uno de mis grandes, de cantantes, uno de mis favoritos de toda la vida. Obviamente me crié con su música y obviamente también conozco a su familia, que son mis amigas, y de verdad que tengo mucho aprecio por esa familia. Pero antes de que hablemos de eso, quiero que me hables un poquito de quién es Yadira de Jesús. Bueno, pues Yadira de Jesús es una compositora, cantautora, pianista, estudiante de bachillerato en piano, de maestría en artes en religiones. Me encantan los temas espirituales y esotéricos y todas esas cositas. Tengo 2 producciones ya. La primera que lancé hace varios años, llevaba por nombre Libertad, y esta pues estuvo entre los éxitos radiales en todas las emisoras principales cristianas de Puerto Rico, rotando a cada hora varios temas, y fuera de Puerto Rico, en Sudamérica, en Centroamérica, en otros sitios. Esa primera producción tuvo un tema que pude grabar ahí, que se llama Libertad, y ese tema de hecho lo traje para esta segunda producción musical que estamos por lanzar, una producción que también un poquito va con el mismo norte entre lo social y lo sacro,
pero ya con unos temas más universales y más explícitos, unos contenidos de carácter social y espiritual, así más universal. Universal. Sí. Y muy omnisciente. Muy omnisciente. Sí, porque estamos en unos tiempos que necesitamos ese diálogo. Claro. Diálogo Sobre de todo paz. me gusta la cuestión de que es social y espiritual, porque la gente tiende a separar un tema del otro. Sí. Y realmente esto sin hablar de ningún tipo de religión en particular, estamos hablando de la cuestión del ser, del conocimiento y de que tu espíritu se llene para que puedas tener una vida social mejor. Es algo que va muy de la mano. Exacto. Te pregunto, hablaste de que tu bachillerato es en piano. ¿En qué universidad te graduaste? Conservatorio de Música. Mira qué chévere. Sí, empecé ahí a los 7 años. Empecé violín a los 4. A los 7 empecé piano en el Conservatorio de Música, en el programa de cuerda, me gradué a los 15 y a los 15 empecé el bachillerato. Mira, me encanta porque a veces la gente viene aquí, tienen más en común conmigo que con otra gente de la calle. Es bien gracioso porque yo estudié violín, empecé a estudiar violín desde pequeñita y después me fui a la libre de música a estudiar violín y piano. Perdón, al revés, piano desde pequeñita y después los uní a los dos. Mira cómo es la vida. La libre de música, mira qué chévere. chévere. Música es tremenda escuela. Qué bueno. Y mira, me alegro mucho de que te hayas graduado de ahí, porque realmente el conservatorio también es una entidad universitaria. Sí. O sea, hay que impulsar esas carreras musicales en todo su apogeo. Sí. Di clases ahí, 15 años. Oh, wow. De pronto me gradué, me ofrecieron plaza para dar clases, daba clases ahí, también estuve a cargo de varios puestos eclesiales como directora de música, el último fue en Winter Park, Florida. Y después de eso enganché los guantes, con los puestos eclesiales y entonces dije, vamos ahora a hacer un poquito más de lo que yo tengo en mente hace tiempo y abrir un poco perdón que use esta palabra, el scope, dímelo en español. El scope es lo que mide. Sí. Déjame abrir el espacio, porque es una cosa, cuando yo estaba estudiando la maestría en artes y religiones, una de las cosas que a mí me fascinaba era buscar lo que unía. ¿Qué denominador une la mayoría de las religiones? ¿Qué es? Entonces, bueno, no tenemos que entrar en esos temas aquí. No, tranquila, que aquí en este programa créeme que hablamos de religión y hablamos de todo. Pero religión es cultura, recuerda eso. Sí, pues esa era una cosa que yo siempre, desde chiquita me gusta, pero entonces como estudié también eso, pues quise también aplicarlo y en esta producción pude hacer un mejor trabajo, pienso yo, porque pude entonces luego de madurar y de vivencias, entonces de cosas en la vida. La primera producción yo la presenté en Palestina, en una convención que había de diálogos de paz entre el conflicto de Israel y Palestina en aquel momento frente a líderes políticos. Eso fue en el 2009, 2010. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue el tema libertad? Una persona que estaba allá tuvo acceso a escuchar el tema y presentó el tema y otros temas, pero ese fue el norte para recibir esa invitación allá, y allá estaba hasta el alcalde de Belén en ese momento, y fue tremendo, un piano de cola, y bueno, aparte de las presentaciones que hice, incluyendo la presentación principal, pues pude ver mucho, porque estuve 2 semanas, y pude ver mucho de lo que estaba pasando y está pasando en ese momento. Que todavía no es la catástrofe que estamos viviendo hoy día. Exactamente, se debía venir, pero no era tan explícito como ha llegado ahora y como se ve por lo menos ahora. Es interesante el hecho de la mezcla espiritual con lo social, ya eso está plasmado. Sin embargo, me dices que tus temas estaban sonando mucho en la radio cristiana. Sí. Hay una diferencia, y quiero, ¿verdad? Sin tocar puntos que la gente se sienta ofendida, pero hay una diferencia, y las mismas iglesias lo han determinado, entre los que son católicos y los cristianos, aunque todos son cristianos, ¿va? Entonces, ¿cómo es que tu música, o sea, pues yo trabajé en una emisora católica, de hecho este programa se pasaba en una emisora católica en Honduras, y ellos elegían sus canciones, excepto en mi programa, por supuesto, pero en los programas regulares ellos elegían la música que fuera exclusivamente de cantantes que fueran católicos. O sea, ¿cómo entonces tu música impacta a solamente unas emisoras radiales cristianas, o ambas, o católicas y cristianas? También impactó en católicas fuera de Puerto Rico. En Puerto Rico las temáticas de corte social no las tocaron temáticas de corte sacro, espiritual, exacto.
y las temáticas sociales las tocaron fuera de Puerto Rico. Libertad ganó premios en Sudamérica como compositora del año, canción del año. Excelente. Así que, pues sí, escogen obviamente según las temáticas, según ellos crean. Yo estoy agradecida de verdad, de las puertas que se abrieron con esa primera producción y todo, ¿verdad? Lo que logramos con la misma. Siempre tuve claro mi norte. Pero pues uno también sabe, ¿verdad?, cómo el mensaje, ¿verdad?, moldearlo y pues según el espacio donde uno esté, a quien uno quiera llegar. Pero yo considero que estamos en momentos bien cruciales en los cuales necesitamos diálogos de paz, Sí. coexistencia, respeto, unión, compasión, solidaridad, todo lo que nos una hacia la paz y no hacia divisiones. Así que pues yo estoy haciendo mi norte y mi propuesta. Muy bien. Y vamos a hacer me unas encanta. presentaciones bien interesantes pronto. Pues me encanta, me gusta mucho tu forma de llevar este tema. De hecho, tengo que decir que te parece mucho al estilo que yo promuevo también. La palabra coexistencia no es que mucha gente la utilice. Ese es uno de mis slogans, la coexistencia de fe y de verdad que tenemos que ser más unidos ya. Olvídense. Voy a hacer un chiste. Acabo de leer una noticia hoy, de verdad, de que se anuncian de que posiblemente hay una nave espacial que está entrando a la Vía Láctea. Entonces estaban hablando, la gente estaban pues distintos comentarios y uno de ellos dijo, pero ven acá, ustedes se están peleando porque llegan otros y ya los están prejuiciando, que son malos, que hay que estar ready. Pues si total, aquí nos estamos matando uno al otro. O sea, que explícate, tú estás prejuiciado sin ellos haber llegado. Ya estás con las armas acá y aquí están matándose uno al otro. Cuando ellos llegan aquí no va a haber nadie. O sea, ¿qué estamos hablando? Hay que ser unidos, no tan solo porque los extraterrestres vengan, pero sino porque hay que ser unidos por nuestro planeta Tierra. Sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de tu tema. Estoy bien emocionada del tema libertad y vamos a hablar de él. Ok. Sí. Cuéntame un poquito porque sé que sales con Antonio Cabambale y eso me emociona. De hecho, yo juraba que había sido un tema post-mortem, pero no, es un tema que él estaba vivito y coleando. Sí. O sea, ¿cuándo se grabó? El tema lo escribí para el 2006-2007, una madrugada. Ah, ok, es que ese es el tema, por supuesto, espérame, quedando un poquito como que, ahora, déjame ver, ese es el tema, libertad, que se escuchó en Palestina, Ese es el es el tema. mismo que es con él. Sí. Vaya, ahora, Ese es qué el chévere, tema. sí, estoy Ese tema entendiendo. pues, lo escribí en una madrugada y entonces cuando tuve la posibilidad de hacer mi primera producción musical, gracias a unos auspiciadores, a una familia, entonces yo dije, este tema, si don Antonio Cabambale, el Topo, pudiera participar y cantar, y entonces, bueno, le hice el contacto, él escuchó la canción, le dio la letra, dijo que sí, y pues, se logró. Y él era una persona bien accesible. Sí, es bien humilde, bien chulo, bien, obviamente, talentosísimo, yo lo quería un montón. Entonces, pues se logró hacer esto, tenemos un video en YouTube, vayan a verlo, bien bonito. Y luego se relanzó, yo dije, cuando yo haga la segunda producción musical, yo quiero traer el tema Libertad a la segunda producción que lleva por nombre Unión. Ok, ahora mi pregunta es, ahora el Topo falleció hace un año ya y pues ya se cumple ahora. Exacto, y justamente. Entonces, pero tú no sabías que se iba a morir. O sea, cuando tú dijiste, quiero sacar ese tema, fue porque realmente... No, él estaba vivo. Él estaba vivo, eso, quiero sí. sacar ese tema en mi segunda producción. Eso yo no sabía que no. Exacto, entonces tú lo hiciste sin querer queriendo. Sí, eso fue el comienzo de mi segunda producción. Yo dije, ok, yo voy a incluir Libertad dentro de la segunda producción musical. Entonces, hace un año, pues él falleció. Estamos haciendo esto como tributo también a don Antonio Cabambale, el Topo. Que pues... yo voy a estar eternamente agradecida. No, pues imagínate. No, definitivamente. Qué lindo. Y la experiencia con él cantando. ¿Tú pudieron cantar esta canción en vivo ambos en algún lugar? Pues yo canté mi parte, él cantó su parte, él cantó una estrofa. Okay. Entonces, pero nunca la llegaron a como que a cantar en ningún sitio juntos ambos los dos. No, de hecho, cuando nos tocaba grabar, o sea, juntos la misma voz, él ya tenía una estrofa, pero ahí yo tuve que salir a tomar una clase de maestría, de teología de la liberación, interesantísimo. Y de allá, entonces ahí fue que se dio el momento y yo, no,
para mí eso fue como No, que... hombre. Pero sí llamé y tuvimos Claro. comunicación y entonces pues para el video pues pudimos entonces ahí unir las fuerzas físicas. Qué bueno, por lo menos. Y lo pasamos sí. genial. Y yo tenía un contacto con él, yo lo visitaba hasta casi lo último. Ah, Sí, qué sí, bueno, hasta me lo alegro último. muchísimo. Qué Y, bueno. y conozco a la familia, a Guananí, a Diane. Ajá, Sí. qué bueno, me alegro mucho porque realmente él sí necesitaba la compañía. Al final siempre, aunque mucha gente habla mucha tonteras, pero... Sí, yo le llevaba mantecado, a él le gustaba el mantecado de vainilla Häagen-Dazs. Ay, Sí, mira, para allá mira. ves que sí, había gente que lo visitaba. Sí, Sí. él nunca estaba ahí todo solo tirado. Eso es que la gente también están. Ay, pero anyways, lo bueno es que ahora él descansa en paz y que deja un legado tan increíble. Y sobre Sí. todo contigo, en tu voz, o sea, que es algo que quizás mucha gente no saben que estos programas que yo tuve ayer hablamos sobre los festivales internacionales de folclore. Actualmente este año han habido más de 5 grupos que han ido a festivales internacionales de folclore, obviamente, internacional, en otro país, que no es Puerto Rico. Hay festivales, hay fuera de Estados Unidos, porque por no poner Estados Unidos como internacional, pues obviamente pues el convenio político, pero hay festivales. Puerto Rico lleva años llevan presentándose Puerto Rico en otros festivales y eso son cosas que ocurren a todo el tiempo. Lo mismo pasa con los cantantes, con los músicos, con actores, poetas que van a otros países a festivales a presentar, ganan premios y todo y nadie se entera. Sí. Y por eso que tenemos este programa ¡Ay, qué bello! para sacar a la luz pública todo esto. Agradecida de estar aquí. Gracias. ¿Qué esperamos de Yadira, de Jesús, ahora que saca este nuevo, de nuevo sacas el sencillo Libertad, Sí. pero a la misma vez tienes la segunda producción? Sí. ¿Qué se espera de Yadira? ¿Dónde se va a presentar? Sí, ya la segunda producción musical está lista, pero no la hemos lanzado completa. Okay. Algunos temas ya salieron como sencillos, pero el sonido cambió, varios arreglos cambiaron. Se balancearon los sonidos, se hicieron unas cositas bien chéveres con la producción. Aparte, como ya dije, unos arreglos nuevos y unos temas nuevos que no están en los temas que lanzamos anteriormente como sencillo. Así que va a ser una producción bien bonita, es un mensaje bien pertinente. Así que vamos a estar presentando esa producción. ¿Qué tipo de ritmo manejas dentro de ¡Ay! Distinto. Yo lo pongo más como pop. Vamos a ponerlo para el pop, pero no, hay otras cosas aparte de eso. Tiene fusiones, tiene muchas fusiones también. Sí. Tenemos un tema que hice en colaboración con Medina Carrión. Un tema, sí, hay un tema que hicimos que se llama Todos Son, que hicimos una mesa gigante de inclusión, que salía Marien. De verdad, sí, qué chévere. María López, gracias por apoyarme, María querida. Mira qué bien. Sale tocando también. Así que sí, tenemos distintos ritmos, pero, o sea, decir un norte específico, pues hay balada, como con un poco de pop. Sí hay que ponerlo, pero... O sea que ese es general, es latinoamericano, como digo yo, general, o algo bien... es variado. Yo tengo en mi norte tanto ese social espiritual que me da como que trabajo... Sacarlo de ahí, sí. De ahí. Pero yo te entiendo. Que la gente decida dónde quieren ponerla. Ay, nena, sí, total. La gente se cree... Mira, cuando yo iba a bailar antes en mis buenos tiempos... Ajá. Que yo todavía lo hago, pero antes cuando había muchos sitios de baile, ¿tú te crees que tú ibas a bailar salsa toda la noche o merengue toda la noche? No. Era como un patrón que tenían para hacer la fiesta más animada. Pues lo mismo pasa con los CDs y con la música que tú pones en el Spotify o whatever. Tú lo pones y te gusta la variación. Así que tú tengas variedad, eso te hace, mira, para toda la noche. Pues bueno, Yadira, ¿algo más que quieras añadir? ¿Dónde te pueden conseguir tus redes sociales para que te siga la gente y obviamente para que te escuchen tu música? Sí, estén pendientes de la producción. Vamos a empezar una serie de presentaciones bien pertinentes y bonitas con respecto a esta producción aquí en Puerto Rico. Estén pendientes a eso. Me pueden conseguir en YouTube, Yadira de Jesús Music, ahí tenemos bastantes videos. Pueden ir a Instagram, Yadira de Jesús Música, a Facebook, Yadira de Jesús Music. Hasta ahora esas son las redes que yo uso. Hay más, pero es que esas nada más dan trabajo. Ahí tengo trabajo suficiente con eso. Óyeme, Yadira, ¿algún amor que le hayas escrito una canción? Sí.
Ay, Dios mío, están ahí en YouTube, mira que las necesito todas. Pues mira, voy a sacar un tema de amor, que yo no suelo grabar hasta el momento música de amor, pero en esta producción sí hay un tema de amor bien bonito. Y bueno, tengo otros temas, cortávenas y todo, eso es algo que tenemos pendiente para más adelante, así como dicen por los padres. Sí. No, pues no puedes mezclar con espiritualidad, feliz. Exacto, sí, es verdad. Se ponen bien interesantes, eso debería ser una producción aparte, pero sé que no voy a poder dejar de poner cosas de corte social, no, por lo menos claro. Ahí. Es que tiene que ver también. Pero por ahí viene un tema de amor bien bonito. Ay, bien bonito, que estoy bien agradecida por ese momento de inspiración. Me alegro mucho. Aunque no esté el amor ya. Ay, eso van y viene. ¿Tú sabes cómo es esto? Sí. Bueno, Yadira, te agradezco mucho que estés aquí. Me alegro muchísimo. Te deseo el mayor de los éxitos. Si esta es tu casa, ya sabes, aquí vive la cultura de show. Cultura con K, por si acaso. Así que, pues, ya sabes, ahí nos buscas y pues, para que estés pendiente, pues, tanto de esta entrevista como de otras que también vamos a tener. Un abrazo. Un abrazo y nos vemos pronto. Claro que sí. Bueno, chao. Y ustedes no se me vayan, que por ahí seguimos. Aquí les vamos a estar poniendo el videito de Libertad. Así que para que lo disfruten. Chao, people. Bueno, excelente entrevista. Ya mismito vamos a estar escuchando la canción Libertad al final del programa, así que estén bien pendientes. Y señores, quiero que sepan que si usted está pendiente a tomar clases de bomba este semestre, no se puede perder las clases que vamos a estar llevando a cabo los martes en Bayamón, en el Parque Lineal de Lomas Verdes. Así que en este parque maravilloso, en uno de los gazebos, vamos a estar llevando a cabo clases de bomba para niños a las 6 de la tarde y luego vamos a tener la clase de adultos a las 7. También tenemos clases con Danza Cultura de Puerto Rico los jueves a las 8 para adultos y los sábados a las 2 para niños. Así que espero que todos ustedes puedan comunicarse con nosotros para separar su espacio. Son clases que tienen, son cursos, o sea, tienen sus clases. El que se matricule hoy termina en diciembre con su presentación y con un pase a el próximo nivel. Claro está, si pasa de nivel. Así que pues bueno, espero su llamada. Esto es con Bomba Palenque, con Taller Palenque y Danza Cultura de Puerto Rico. Así que bueno, ya saben, pueden comunicarse conmigo aquí o al 939-363-9559. Bueno, seguimos acá. Vamos a hablar seguimos hablando de la historia del tarot. Mira, mami, te cuento. Todo esto que yo te estoy diciendo es una historia, ¿verdad?, documentada y pensamientos de aquí, de allá, de cómo fue que esto se fusionó y de un juego salió a ser una cuestión espiritual. Pues miren, les voy a decir algo, no se extrañe mucho. Las cuestiones espirituales, esotéricas o de cualquier religión traen consigo elementos regulares normales de la vida cotidiana, como lo es una copa, como lo es un cuchillo, como lo es la levadura del pan sola, por dar un ejemplo. Y también el agua, o sea, son elementos que lo usamos por ahí, palitos, árboles, plantas, lo que sea. Así que no se extrañe mucho de que por qué entonces traen un juego que es el tarot, ¿verdad? O el taroche en ese tiempo, o un sistema de comunicaciones, ¿por qué lo traemos a la parte esotérica? Y es que las cosas abren portales y tú puedes, con cualquier cosa, un espejo, una botella de agua, lo que sea, tú puedes canalizar y empezar a ver con tu mente otras cosas. Así que no se extrañe mucho. Vamos a hablar una cosita aquí rápido. Yo sé que había una historia sobre los druidas. ¿Usted sabe quiénes son los druidas, mami? ¿Sabes quiénes son los druidas? Los druidas eran los magos de los reyes, ¿verdad? Y los druidas también pues tenían su gente y sus clanes y demás. Utilizaban mucho, trabajaban con las meigas, que son, muchas veces decían que eran las brujas malas, pero las meigas, de ahí que viene la palabra maga, ¿verdad? Bien, estos druidas, según la historia que yo había leído hace mucho tiempo atrás, tenían un sistema de comunicación entre ellos para el tiempo de la Inquisición o un poquito antes, cuando ya la iglesia había empezado a perseguir a los que creían en religiones paganas.
Bueno, y ellos tenían un sistema de comunicación entre sí para ellos seguir propagando sus mensajes, sus enseñanzas y para comunicarse entre ellos. Por eso es que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí con estas cartitas que tengo por aquí. Decía, vamos a ver, ¿dónde está? Porque eran solamente los arcanos mayores. ¿Ok? Bueno, te sacaban el emperador, venga, ponle tú. Y entonces, ponle tú que algo pasaba y pues se moría. No, pues él te daba la carta del emperador y te decía, mira, lo colgaron. A ver, lo colgaron el emperador, por poner un ejemplo, o hay que darle muerte. ¿Ok? Era un poco más literal, según la historia que yo había leído. Obviamente, eso se fue ampliando, porque obviamente los temas eran más importantes, eran temas más profundos, ¿ok? Y vamos a ver cómo es que esto se va desarrollando. Druidas, arcanos mayores, comunicación secreta, ¿ok? Los druidas no dejaron textos, no dejaron nada escrito, porque obviamente todo se lo pasaron oralmente a las megas y a los otros magos o otras personas que querían, que estaban trabajando con ellos y que estaban con ellos, ¿verdad? Pero sí se sabe que hay unos libros ocultos que se encontraron y obviamente las megas sí escribieron, en algunas, las que sabían escribir, obviamente. Y muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir para ese entonces, pero las que entonces sí podían, porque habían unas de la alta alcurnia, pues ellas escribieron y dejaron algún tipo de material, ¿ok? Casi todo era oral, ¿bien? Fíjate qué cosa, que no hay pruebas de que usaron cartas, obvio, no hay pruebas, pero sí usaron el Ogham. El Ogham era un alfabeto sagrado en madera y ellos usaron la observación de la naturaleza. Ese alfabeto, ese sí lo usaban. Eso es como si fueran unas runas. Si usted no ha escuchado lo que es una runa, son también unos alfabetos, unas letras, con las que entonces cada letra significa algo específico. ¿Ok? Y ellos sí utilizaban eso. Bien. En la era moderna, fíjate que los arcanos mayores se asocian a los dioses según el tarot de los druidas, ¿verdad? Y según lo que ya recolectaron poco a poco y pues fueron en la gente entendiendo sobre los druidas con el tarot. Los arcanos mayores se asocian a los dioses, a los héroes o a los mitos, ¿verdad? La mitología celta muchas veces. En un culto a la naturaleza, ¿ok? También, muy importante eso. El aprendizaje espiritual del camino del bardo. ¿Quién es el bardo? El que cantaba las canciones de lo que pasaba con los reyes, con los héroes, con los caballeros, etc. O de los mismos druidas. O sea, todo lo que en la era moderna pensamos que todos esos arcanos mayores tienen que ver con este tipo de personajes. Incluso el personaje del ermitaño, voy a ver si lo consigo por aquí. Mira qué chévere, que gracias a Dios que tengo muchas cartas que les puedo mostrar. Ese personaje parece un druida, está vestido como un druida, aunque es un ermitaño. Estoy buscando. Y que yo siempre me he cuestionado si realmente es un druida, que es un ermitaño, porque por supuesto, como ellos se tuvieron que esconder. Bien, míralo aquí. Te voy a enseñar 3 cartas que son bien, bien curiosas. Está el sumo sacerdote, que si lo ven es como el papa. Está el mago, que es la persona, ¿verdad?, que hace todo el trabajo, los hechizos, quien habla con el rey de dónde tiene que ir, etc. Y está el ermitaño. Y el ermitaño está vestido como un druida, con su capucha, aunque sea la moda, ¿verdad? Y color grisáceo. Así que realmente es bien interesante esto que estamos viendo, porque decimos, pero espérate, porque el ermitaño tiene esa ropa. Y es que pues obviamente los druidas trabajaban también con los reyes y se tuvieron que ir. ¿Ok? Así que pues
todo esto da paso a que el alfabeto visual que tenían los druidas se mantenga, se metiera en el juego Tarochi, dándole paso a lo que hoy conocemos también. Así que de aquí y de allá sacamos un poquito. Si estás buscando clases de bomba para este semestre, aquí las tienes. Los martes en el Parque Lineal de Bayamón con taller palenque, de 6 de la noche con los niños, a las 7 adultos. Y los jueves a las 8 en Cupey, los adultos, y los sábados a las 2 los niños. Los esperamos. Bien, pues entonces los más antiguos, vamos a hablar de los más antiguos un momentito. Ya dijimos que eran los Visante Stones, y esto era de la familia Visconti, que eran de Milán, ¿verdad? De Italia. Por eso es que hablamos de Italia, y pues obviamente ellos empezaron a documentar esas situaciones que ocurrían en su familia. Entonces, en el siglo XVI se empieza a expandir a Suecia y a Francia. Y obviamente las impresiones y los comerciantes, las impresiones, o sea, el sitio de hacer impresión, y los comerciantes empezaron a llevarlos a todos lados. Y llega a un pueblo en Francia que se llama Marsella, o Marsella. Esto no era una mujer. La gente piensa que el tarot de Marsella o de Marcela es una mujer. Es porque una mujer lo hizo. No. Es porque llegan estas cartas al pueblo de Marsella en Francia. Es un pueblo que es una ciudad que es bien portuaria y es muy comercial. Y entonces se convierte en el centro de la impresión de cartas X. Entonces, este estilo que se crea ahí es un estilo estándar que apareció entre el siglo XVI y XVII. Son 22 arcanos mayores, igual que los demás, y 56 menores. La diferencia es, y le digo diferencia porque vamos a ver ahorita la diferencia, pero es que los arcanos menores siguen todavía al sol de hoy siendo bastos, copas, espadas y oros, sin imágenes ninguna. ¿Ok? Bien parecido a lo que es las cartas, la baraja española, ¿verdad? O los naipes. Bien, siguieron siendo de esa manera hasta el sol de hoy, nunca cambiaron. Es tan antiguo ese juego que, by the way, aquí dice que fue del siglo XVI, pero ya yo había leído en otro lugar que ya desde 1400 también, mucho antes de los italianos, ya estaba ese rollito corriendo de los juegos del tarot de Marsella. Así que es bastante antiguo. Bien importante con este mazo es que los colores eran colores bien básicos. Lo hacían en madera, los dibujaban a mano igual y los hacían en madera, y entonces eran como bien hechos, como bien rústicos, y los colores eran rojo, verde y amarillo y azul. O sea, eran colores bastante básicos. Obviamente el azul no es, el verde, perdón, no es un color primario, pero estaba también puesto el azul y el verde. ¿Ok? De todo este lío, se salen otros mazos de tarot, como lo es el de Jean Noblet en 1600, el de Jean Dodal en Lyon en 1701, y el de Nicolas Convert. Y este fue en Marsella mismo, en 1760. Y ese mazo específicamente es el que se ha seguido utilizando. O sea, ese estilo de mazo. Y yo les voy a enseñar uno que yo compré, que se llama Tarot María Celia, pero es basado en el Tarot de Marsella. Y les voy a enseñar lo que les quiero decir sobre las comparaciones. Por ejemplo, si ven aquí el carruaje, es una carta que es bastante de dibujos rústicos, parecen niñitos, ¿verdad? Que los dibujan. ¿Ok? Miren aquí, déjame ver si se ve mejor de lejito. Bueno, y obviamente estos colores no son como los del tarot de Marsella, pero la manera de dibujar sí. Aunque es solamente rojo, amarillo. Déjame ver aquí qué más. Déjame ver.
otra carta, mira, el 4 de oros. El 4 de oros es solamente un 4 de oro. 4 oros redonditos y ya. Bien, ahora vamos a ver en el otro tarot que estamos utilizando de ejemplo cómo sería en este caso. Vamos a buscar un oro. Ok, está bien. El 4 de bastos en este caso, ¿verdad? Aparte que tiene los bastos, usted ve que tiene una imagen con unas personas disfrutando, unas casas, ¿ok? Porque el 4 de bastos es una carta de celebración, una carta de alegría, una carta de que estamos culminando ya un ciclo o llegando a esa culminación y estamos preparándonos para recibirlo o ya lo recibimos, ¿ok? Y por eso es que es diferente el tarot de Marsella, en este caso de María Celia, y el tarot Rider Smith, que es el que ya les voy a explicar, porque ya les hablé primero, el que la Golden Dawn impulsó, porque es un tarot que es más para que las personas utilicen su intuición más fácilmente, ya sabiendo un significado. Sin embargo, a mí me gusta mucho este estilo porque tú puedes indagar más, tú puedes ver más, ¿ok? Muy bien. Espero esta explicación les haya salido, ustedes la hayan entendido. Ok, muy bien. Seguimos acá. Los arcanos mayores, se usaban para adivinar más que los menores. Los menores eran como de relleno en el tiempo de antes, ¿no? No se usaban mucho los arcanos menores eran como más para rellenar la lectura, pero no era que tenían un significado como tal, ¿ok? Eso pasó mucho después. Teila se popularizó. Él hizo un tarot, ¿verdad? En el siglo XVIII y completó los 78 para utilizarlos para adivinación. O sea, él le puso significado a todo el mundo. A todas las cartas le puso significado. Así que tenía las 78 cartas ya para la cartomancia. Y déjeme decirle que no es fácil barajear este masito, ¿saben? Son 78 cartas y mire qué montonal se ven. Uy, voló una aquí. Bueno. Y esta es peor porque estas son como de aluminio un poco y resbalan. Pero son muy bonitas, mire. Y para barajearlo, pues ya tú sabes que es un lío porque hay que estar dándole aquí. Si son pequeñas, pues es más fácil, pero por lo regular eran más grandes. Para ti. Por lo regular eran más grandes porque recuerden que se hacían de madera y pues obviamente la idea es hacerla grande, que usted pueda manejarlas y verlas. Imagínate, 78 grandes, que más. Un montón. Bueno, Marsella se convirtió en el estándar para ocultistas como el Fias Levy y más tarde para la Golden Dawn, ¿ok? Sin embargo, esta hizo un cambio y entonces empezó a utilizar este otro estilo con las imágenes ya puestecitas en el arcano menor, ¿ok? También, mire qué cosa, la Golden Dawn, como era una organización, ¿verdad?, secreta y todo, ellos empezaron también a darle un poquito más otros toques, ya les dije, de la cábala y demás, pero también sobre las cuestiones naturales, ¿ok? Los símbolos naturales, por ejemplo, los bastos significan fuego, las copas agua, las espadas aire y los oros tierra, ¿ok? Así, en el 1909, el tarot más influyente fue el de la Golden Dawn, que es quien inicia el Rider Smith, ¿ok? Fíjate que es bien interesante todo esto porque uno dice, pero ¿cómo entonces esto, pues, cómo esto impacta a la sociedad? Porque, mira, hay mucha narrativa, ¿ok? De por qué los arcanos son como son, pero ya les expliqué más o menos por encima, ¿verdad? Por lo más que pude. Cómo integraron el tarot como parte de un camino de desarrollo espiritual,
¿ok? Como en magia ceremonial, rituales y no tan solo adivinación, o sea, también lo incluyeron en otras áreas de la magia, ¿ok? Y si se lee al derecho o al revés, eso es algo que a mí me impresiona mucho porque a veces dicen, ay, pero espérate, si la carta de la rueda sale al revés, significa que no viene fortuna para mí y voy a estar bien pelado. Pues no necesariamente. Muchas veces es que sale la rueda de fortuna y es que está bloqueado. Pero les cuento que en los tiempos de antes, en los primeros tarots y demás, no se utilizaba la lectura del reverso. No se utilizaba para nada. Se utilizaba cómo estaban puestas. Por ejemplo, está la rueda de fortuna, estaba el diablo, un ejemplo, ¿verdad? Y el 3 de bastos. Y entonces, ¿qué es lo que significa esto? Pues bueno, en este caso yo me tengo que dejar llevar sin el reverso de cómo están las tiradas hacia el lado o hacia arriba, ¿ok? Así que ya es otro tipo de tirada. Cuando la cosa está para abajo, ahora en este tiempo, entonces tú tienes la opción de darle el significado que es cuando la carta está al revés, ¿ok? Que puede significar un bloqueo, una pausa, etcétera, etcétera. Muy bien. Que mucha información. Yo dije, ya de aquí salen 3 programas. El impacto en la cultura, fíjate, en la cultura esotérica y en la cultura espiritual popular. La herramienta, se utiliza esto como una herramienta de alto conocimiento, ¿ok? Espejo psicológico. El mismo Jodorowsky nos habla mucho sobre lo que es el psiquismo con las cartas del tarot. Obviamente con el tarot de Marsella, que es el más que él propone. Y el camino terapéutico y el desarrollo personal. Fíjate que qué chévere, que no nada más para la cuestión espiritual. Jodorowsky con las cartas de Marsella, el camino terapéutico y el desarrollo personal. O sea, que no tan solo se utilizan para cosas mágicas y espirituales, sino también para una cuestión psicológica. Ok, hay diversidad de prácticas, ritos, meditaciones, visualizaciones y trabajos masivos. O sea que yo puedo hacer una reunión con 10 personas y yo puedo utilizar las cartas del tarot como objeto para canalizar. ¿Ok? Y eso yo lo he visto mucho en reuniones y en reuniones que hacen con grupos de sanación. ¿Ok? Qué chévere. Obviamente tiene una accesibilidad global. Recuerde que gracias a internet y las redes sociales, pues ya cualquiera puede aprender a leer el tarot o aprender sobre ello, comprarlos aunque no los utilicen. Y obviamente ya deja de ser secreto, ya es público, democráticamente público. ¿Okay? Otra cosa es el arte y la literatura. Fíjese que el arte y la literatura es bien chévere porque no tan solo las personas que dibujan utilizan el tarot, sino la música. ¿Ok? Y los libros. Mira, Italo Calvino escribió El castillo de los destinos cruzados y habla sobre el tarot. Se refiere muchas de las cosas que escribe al tarot. Salvador Dalí se inspiró mucho en los arcanos. Por ahí tenemos películas de Red Violin, también tiene que ver mucho con el tarot. Doctor Strange, que utiliza elementos y símbolos del tarot. Lady Gaga también, ella ha cantado y usa muchos símbolos. Madonna, Florence and the Machine también ha usado, ella sí usa bastante referencias del tarot. Obviamente, como dije anteriormente, en la psicología, ¿ok? Cómo se utiliza el tarot, mira, en talleres de coaching, en terapias alternativas, en Dios mío, en círculos espirituales, que era lo que estaba diciendo ahorita, de un círculo espiritual con gente y con mucha gente y que utilizan las cartas del tarot y los oráculos también, porque eso es otro, para canalizar entre ellos. ¿Ok? Y como herramienta simbólica también. ¿Ok? Así que realmente hay mucho de lo que se podría hablar sobre los tarot y podemos estar aquí 2 o 3 días. Hay gente que lo utiliza en la ropa, bendito, cuántas camisas se venden con la luna, con el sol, etcétera. Pero los del tarot, es un puente entre lo esotérico y lo cotidiano.
herramienta espiritual, se utiliza como herramienta espiritual, como simbolismo, cultural, lenguaje de arquetipo, como todo. Yo creo que la gente hoy día lo puede utilizar como ayuda y a que le dé sentido a su vida. Muchas veces aprenden no para ser tarotistas, etcétera, etcétera. Yo quiero decir una cosa, no todo el mundo lee las cartas igual. En mi caso, yo utilizo mucho la conexión espiritual y energética para entonces yo poder ver mucho más allá de solamente lo que dice, lo que significa esa carta, porque obviamente la carta tiene su significado, ¿verdad? La rueda de la fortuna aquí, ¿verdad? Otra vez, tiene un significado, pero tú tienes que ver el dibujo, tú tienes que ver lo que significa, pero también lo que la persona te está emanando. Y hay personas que son pues más espirituales en el aspecto, hay unos que trabajan la mediunidad, el espiritismo, etcétera, y personas que reciben mucha conexión y mucha información en su vista, en su mente, lo escuchan, que es adicional a lo que te está diciendo la carta, pero la carta te abrió ese espacio, ese círculo, para que tú pudieras tener esa conexión. Así que pues es un mundo que cada cual lo trabaja a su manera. Hay personas que lo trabajan para otras personas, hay otras personas que lo trabajan para sí mismos, para tener un enganche en su vida, una opción de ver más o menos cómo puede ir el día. Y mira, muchas veces funciona y otras personas muchas veces no les funciona. Eso ya es a discreción de su creencia personal y aquí no estamos para juzgar a nadie, a quien lo hace, a quien no. Así que realmente creo que es un mundo maravilloso que podemos descubrir y pues mire, si no, podemos jugar con él un rato, a ver qué pasa. Bueno, señores, qué día, qué programa, y vamos a seguir dándole más información especial cada domingo. Así que venga los domingos en la tarde a ver su programa Viva la Cultura de Show. Suscríbase, dele like, póngale la campanita y mire, espere nuestros programas y nuestras entrevistas. Gracias a Yadira de Jesús, a Grandes Eventos de Puerto Rico, Lidia García, a The Art Studio por darnos la oportunidad de utilizar sus salones de baile y su sala para hacer las entrevistas. Y a la Casa de la Bruja por también ofrecernos este tipo de objetos de lo que estamos hablando hoy. Y también recuerde que las clases de bomba comienzan en septiembre, la segunda semana de septiembre vamos a estar comenzando clases de bomba a todos los ritmos. Venga, aprenda desde el básico hasta los piquetes que usted misma va a desarrollar. Así que con gran maestra que se topan. Y para niños los martes desde las 6 de la tarde en Bayamón y los sábados a las 2 de la tarde en Cupey, igual que los jueves para adultos también en Cupey. Así que nos vemos el próximo domingo con más de Viva la Cultura de Show. Chao. Corazón contrito, libertad. A los niños maltratados, libertad. Al esclavo postmoderno, libertad. A los tantos mil en guerras, libertad. Al yugo que hoy pesa, el sufrimiento y el dolor. Despierta a los dormidos de razón. Nuevas esperanzas al que las perdió. Libertad al que opta por no vivir. Libertad al que no logra ser feliz. Ata el mal que crea el dolor. Dad al que ruega por tu amor. Desata donde quiera bendición. Libertad.
quien canta.